Presentamos Muéstranos el Camino, un espacio formativo para los adultos del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá. Sean todos bienvenidos a este su programa Muéstranos el Camino. Hoy, desde la entrada del canal en el Pacífico, en el Causeway de Amador, te damos la bienvenida y te mandamos un cordial abrazo allá donde tú estás y a todos los hermanos que nos escuchan por la radio. Hoy le vamos a pedir a Dios, en este hermoso y maravilloso día que nos ha regalado, que el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros y ustedes para poderle transmitir un mensaje de amor, de esperanza, de paz a cada uno de ustedes que se encuentran desde el otro lado de la pantalla. Dijo San Francisco de Asís, cuando la alegría espiritual llena los corazones, la serpiente derrama en vano su veneno mortal. Belita, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, para el día de hoy, el encuentro se llama Dios me hizo un ser maravilloso. ¡Wow! ¿Cuál es el objetivo? Darle valor a nuestra vida. Para eso, como siempre, lo vamos a dividir en 4 partes. Vamos a ver 4 puntos. El primero, la realidad actual. El segundo es un video del canal de Panamá, bien interesante, bien explicativo. Como número 3, vamos a hacer, como siempre, la reflexión, nuestra iluminación, la reflexión en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo del 11 al 14, y vamos a finalizar con un hermoso canto de nuestros hermanos del grupo Alianza de Fe. Para iniciar, vamos a ver cuál es la realidad actual, el análisis. Ya en temas anteriores nosotros hemos visto cómo se revela el plan de Dios en nuestras vidas. Que podemos también todos superar todos los obstáculos que se atraviesan día con día. Eso lo vieron, ¿se recuerdan? Sí. Y también esperamos que hoy día le estemos dando sentido a nuestra vida teniendo a Jesús, teniendo a Cristo en nuestro corazón. Por ello, hoy vamos a ver la realidad desde un punto de vista esperanzador. Desde hoy vamos a ver nuestros valores y lo que podemos alcanzar. ¿Cuál es uno de los valores más importantes? La vida. Si te preguntan, ¿qué es la vida? Quizás te quedarías callado. Me quedo pensando, ¿qué es la vida? ¿Cómo le explico a Belia qué es la vida? Es algo que está implícito en nosotros. La vida es buena, la vida es maravillosa, la vida. Siempre escuchamos mucho de eso. Pero si me preguntan, quizás no sabría cómo contestar. ¿Cómo explicar eso de qué es la vida? Bueno, según nos enseñaron en la escuela, dice que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. También podríamos decir que la vida es el transcurso o el tiempo que va desde la concepción hasta la muerte. Esa es la vida. Pero obviamente la vida es más que eso. La vida es saber, comprender, entender que eres tú, sí, tú eres un ser único e irrepetible, amado por Dios, y que sin Él, como hemos visto también en temas anteriores, nada tiene sentido. Y así es como nosotros debemos valorarla, sobre todo en estos momentos de pandemia. Ahora que estamos sufriendo por esto, es que nosotros hemos aprendido a valorar nuestra vida y valorar también la vida de los que están a nuestro alrededor, sea familia, sea amigos, sea conocido, pero hemos aprendido hoy día a valorar esa vida que tenemos, que el Señor nos ha regalado. Dice el Papa Francisco, y se lo vamos a poner aquí en la pantalla para que lo lea y lo reflexione. Dice el Papa Francisco, la riqueza puede llevar a construir muros. Jesús, por el contrario, invita a sus discípulos a transformar bienes y riquezas en relaciones.
porque las personas valen más que las cosas y cuentan más que las riquezas que poseen. Eso es lo que dice el Papa Francisco, obviamente. Nada más claro que eso. La vida no es un bien. La vida es, además de un bien, obvio que tenemos, es un don, es un regalo. La vida es ese don que nos ha sido dado a través de nuestros padres por Dios. Nuestra vida no es fruto de la casualidad. La vida es un acto de amor de nuestro Creador. Por esa razón, nosotros primero tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. Tenemos que ser ejemplo para poder enseñar a nuestros hijos el valor de la vida. Valorar ese gran don de Dios, como ya lo dije. Nosotros tenemos que ser testigos para cada uno de nuestros semejantes. Eso porque tenemos que caminar, en nuestro caminar tenemos que reflejar ese don de Dios, ese regalo, que lo valoramos mucho. Tanto dentro o fuera de la casa, en nuestro trabajo, donde estemos, tenemos que reflejar ese gran don del amor, de la vida de Dios. Sí, y realmente cuando nosotros vemos la realidad, los valores hoy, pues quizás no le damos mucha importancia. Pero hoy te voy a tocar el valor de la honestidad. Sí, ¿qué es la honestidad? Honestidad es una cualidad que existe en los seres humanos. ¿Sí? La honradez, la rectitud, la justicia y sobre todo, la decencia. Esas son cualidades que todos tenemos. Pero ¿qué pasa? Que mucha información fuera y dentro de los exteriores de nuestro país marca como Panamá como un país corrupto y generaliza como que todos fuéramos corruptos. Porque las informaciones de corrupción, la información de impunidad, la desvergüenza de personas de mentir frente al pueblo y tratar de engañar al pueblo, eso es lo que se manifiesta y se mira en el mundo a nuestro alrededor. Pero yo no vengo a hablar de ellos, yo te vengo a hablar de nosotros. ¿Por qué? Porque los buenos somos más, así de sencillo. Nosotros traemos en nuestro interior cualidades como esta, ¿sí? La decencia, un hombre decente, una mujer decente, una mujer recta, un hombre recto, ¿sí? Esas son las cualidades que nosotros reflejamos y tenemos, que somos la mayoría. Pues entonces, yo te invito, hermano, a que usted, desde su hogar, haga un camino y marque huellas para siempre a las personas que están detrás de usted, esos hijos, esos nietos, esos amigos, esos familiares que ven a Juan, que ven a Carlos, que ven a Ana, que ven a José caminar en rectitud, en decencia. Y toda esa gente va a reflejar y que, oye, este hombre y esta mujer son decentes. Y vamos a seguir su camino y vas a marcar las huellas en los corazones de muchas personas y vas a transformar y vamos a borrar toda esa imagen mala que venden de nuestro país. Por eso es que yo voy a remontarme en este tema, voy a remontarme mucho a la historia. ¿Por qué? Porque precisamente hay personas que hicieron mucho, pero no vieron el resultado o los frutos de lo que hicieron. Por ejemplo, Ferdinand de Lesseps. Todos conocemos la historia de ese hombre, pero yo quiero que hoy le prestes atención a ese video que vamos a poner, que son un video de 5 minutos. Hemos visto videos del canal de sobra, pero yo quiero, en el nombre de Jesús, que usted le preste mucha atención a la narración de ese video. Por favor, hay elementos bien importantes que no conocemos. Así que te pido, por favor, le prestes atención y vayas anotando las cosas que son interesantes para ti. Adelante, señor director.
No se trata de un río, se trata de una de las más grandiosas obras de la ingeniería humana, concebida para unir dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, y acortar así una de las más largas rutas de los mares. Se trata del Canal de Panamá. El Canal de Panamá, una gigantesca zanja de 80 kilómetros de longitud, excavada en una de las selvas más impenetrables del universo, y que gracias a una serie de complejas esclusas permite a miles de buques que lo transitan anualmente elevarse y descender sobre el nivel de los dos mares y hacer una travesía que, antes de que existiera este canal, los obligaba a circunnavegar durante semanas las costas de toda América del Sur. La idea de unir los dos océanos a través del Istmo de Panamá fue un sueño del rey Carlos I de España y V de Alemania. El soberano envió en 1534 a Pascual de Andagoya para que realizara el estudio correspondiente, pero su informe fue negativo. No así uno posterior de López de Gomara, quien dijo que esta sería una obra digna para perpetuar en la historia el nombre de su majestad. Pero fue solo 300 años más tarde, en 1876, cuando los franceses realizaron el primer proyecto con 24 esclusas a un costo de 96 millones de dólares. En 1879, la Sociedad Geográfica de París, presidida por Fernando de Lesseps, autor del proyecto sobre el cual se construyó el Canal de Suez, decidió emprender el estudio para el trazado de esta gigantesca obra. Se iniciaron los trabajos 2 años después, de acuerdo a un proyecto de los ingenieros Weiss y Reclus, que contemplaba un paso a nivel. Pero este resultó técnicamente inviable y fue necesario volver a la concepción del canal de esclusas, que fue el que finalmente se construyó. Los ingenieros franceses que emprendieron la construcción del canal interoceánico a través del istmo fueron finalmente derrotados, tanto por la falta de recursos financieros como por los terribles mosquitos transmisores de la fiebre amarilla. Fue entonces, de paso se ha dicho, cuando empezó a hacerse famoso en todo el mundo el sombrero Panamá, que curiosamente no es panameño, sino realizado por los artesanos ecuatorianos, pero popularizado por los obreros del canal, que lo utilizaban para protegerse del sol canicular. Estas tomas de archivo muestran el estado de las obras en el momento en el que se produce el colapso de la empresa francesa. En 1902 llegaron a la zona del canal los norteamericanos a raíz de que Estados Unidos compró los permisos, equipos y propiedades de la compañía francesa por 40 millones de dólares. Al año siguiente, Panamá declara su independencia de Colombia, una decisión en la que, según los historiadores, tuvo mucho que ver el gobierno norteamericano. Y en 1903, poco después de que el cubano Carlos Finlay y el norteamericano William Jorgas descubrieran la vacuna contra la mortal fiebre amarilla, se reiniciaron bajo nuevas banderas las excavaciones del actual canal. Fue el ingeniero George V. Goethals quien dirigió el corte del Tajo de la Culebra. Para entonces, la humanidad tenía una experiencia de siglos en la construcción de canales. Existían desde la más remota antigüedad en la China, donde el canal imperial, semejante a un gran río, tiene 1.300 kilómetros de recorrido. En la antigua Roma, en el resto de Europa, en África y el Oriente, los ingenieros eran expertos en la técnica de represar las aguas y desviar su curso, y se construían canales, unos para la navegación y otros para irrigar los campos de cultivo. 10.000 canales, por ejemplo, distribuían las aguas del Nilo hacia donde los rayos del sol esterilizaban la tierra. Ahora bien, las esclusas, inventadas en Italia en el siglo XV, fueron introducidas a Francia nada menos que por Leonardo da Vinci. Se le atribuye a Venecia la construcción en 1481 del primer canal con esclusas. La construcción del Canal de Panamá duró en total 10 años. El 15 de agosto de 1914 fue un día glorioso en la historia de la navegación mundial.
pues fue cuando por primera vez un barco, en este caso el vapor Ancón, realizaba el primer viaje oficial de océano a océano a través del Canal de Panamá. Ok, vimos ahora el video. Hay elementos muy importantes, como el fracaso de la visión que tenía ese hombre de crear un canal interoceánico a través del Istmo de Panamá. Los estudios que él realizó daban por hecho de que se podía hacer, pero fracasó. 1. 2. Murieron muchas personas debido a la malaria. Exacto, murieron mucha gente, inclusive en la misma construcción murieron muchas personas. Número 3, Estados Unidos, una potencia, decidió terminar el canal. Ese es un hecho, un elemento. O sea, que tomó la visión de aquel que creía verdaderamente que se podía hacer el Canal de Panamá. Número 4, se encontró la cura para la malaria a través de una vacuna. Sí, ese es un hecho importante. Igual que hoy se necesita una vacuna para curarnos del coronavirus. Pero en ese tiempo se encontró, y no era casualidad, que justo cuando van a terminar la obra se descubre esa vacuna. Pero en todo esto, como punto número 5, ¿quién sale beneficiado de todo eso? Panamá. Panamá salió beneficiado y todo lo podemos ver, podemos contemplar el Canal de Panamá. Pero todo lo que costó desde la visión de aquel que hizo el estudio hasta el término. Hoy disfrutamos esa hermosura llamada la octava maravilla del mundo. Por eso, hoy vamos a hacer 3 preguntas que son necesarias y la vamos a presentar en la pantalla. Beli, léele las preguntas, por favor. Las preguntas son: ¿cuál es la visión de nuestras vidas el día de hoy? ¿Qué planes tienes para tu vida? ¿Te consideras una persona que puedes lograr cosas maravillosas? Esas 3 preguntas, como dijo Rolando, ahora después que termine el encuentro, la pueden meditar y la pueden compartir con su grupo, con su familia, para ver qué es lo que pasa con eso, esa visión, esos planes. Si nosotros podemos lograr verdaderamente cosas maravillosas, así como dice el título. Somos maravillosos, Dios nos hizo seres maravillosos. Ahora vamos a ver el texto bíblico del cual les hablamos al inicio, que es el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo del 11 al 14. Dice la palabra de Dios: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme en esto, o si no, créanlo por las obras mismas. En verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago y, como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Todo lo que pidan en mi nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y también haré lo que me pidan, invocando mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos. Dice el Señor en su palabra: créanme. Quizá para usted hay alguna otra palabra o hay alguna otra frase que le llame la atención, que le llegue al corazón. Pero aquí a nosotros especialmente nos dice: créanme. ¿Cuál es uno de los sinónimos de la fe? Creer. ¿Dónde está el significado de la fe en la Biblia? Hebreos 11, capítulo 1, Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice que la fe es la garantía de lo que se espera, es la convicción, es la certeza de las cosas que no podemos ver. Esa es la fe. Entonces, Jesús en su palabra nos está diciendo: créanme, porque si le creemos a Él,
podemos hacer cosas mayores de las que Él hizo. Imagínense eso. ¿Se ha puesto a reflexionar eso? Nosotros podemos hacer cosas mayores que las que hizo Jesús. Nos lo está diciendo en su palabra. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que no le creemos. No nos lo creemos. Muy difícil. Mire, hay una característica muy interesante, muy puntual de las personas creyentes, que usted ve que verdaderamente tiene ese fervor. A pesar del problema, a pesar de la situación. ¿Sabe cuál es? Que la gente va caminando con los ojos así, ¿ve? Como si fuera con los ojos vendados. La gente camina, tiene problemas, hay enfermedad, hay situaciones muy difíciles hoy día. Se muere un familiar, se me muere un hijo, se muere mi mamá, está enferma, está en una cama. No tengo trabajo, no tengo dinero. Estoy sufriendo. Pero esa persona creyente que tiene esa fe de la que le hablo, está así, ¿ve? Yo voy. ¿Por qué? Porque están seguros de que Jesús los va a recibir en sus manos. Lo va a recibir con los brazos abiertos. Ellos están seguros de que Jesús está al lado suyo, que siempre lo va a acompañar, que siempre los va a consolar. Eso es una característica. Y claro que es difícil, hermano. Usted me va a decir, Belia, pero es que eso no es fácil. Estar con un dolor, un sufrimiento, no es fácil decir, todo se lo dejo a Dios. Sí, hermano, yo sé que eso no es fácil. Yo sé que eso no es fácil, pero tenemos que hablar con el Señor y tratar, de verdad, de hacerlo. ¿Por qué? Porque no es simplemente decir, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Usted pregunta, ¿tú crees en Dios? Sí, yo. O sea, contestamos como en automático, sí, yo creo. Todo el mundo sí cree en Dios. Pero usted quiere que le diga algo, hermano. El Satanás, el diablo ese, también cree en Dios. Porque no es solamente creer, es creerle a Dios. Es creer con el corazón, con mi corazón, no de los dientes para afuera, es creerlo en mi corazón. Y confiar así, a ciegas, de que todo lo que Él prometió hoy se va a hacer vida, se va a hacer en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si una persona tiene un hijo enfermo y me dice, Belia, mi hijo está enfermo, y se lo pongo de esta manera porque quizás es una de las cosas más dolorosas. Belia, yo tengo un hijo enfermo y la verdad es que está muy grave y ya los médicos no dan mucha esperanza de vida. Y yo le contesto, ten fe, hermano. Así. Quizás esa persona me va a mirar y va a pensar, qué fácil es decirlo, pero qué difícil hacerlo. Por todo lo que ya le he hablado, qué difícil, claro que sí. Pero si yo me voy a la Escritura, y yo le hablo de la fe de Abraham, de la fe de María, de la fe de Job, de lo que, y si no tengo Biblia, pues, si no tengo ese recurso en ese momento, yo le hablo de lo que Dios ha hecho en mi vida por medio de la fe. Yo le doy ese testimonio de que Jesús me sanó, de que Dios me acompañó, de que nunca me sentí sola. Ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque no hay nada más fuerte, convincente, no hay nada más real que hablarle a una persona con nuestro testimonio. Así como se lo dije anteriormente, tenemos que ser testigos. Tenemos que dejar que Dios actúe. Tenemos que estar convencidos de que somos seres maravillosos, creados por Dios. Tenemos que creer que tenemos que comprender, mejor dicho, ese plan perfecto que Dios tiene para cada uno. Ahora, por eso les voy a regalar, y se lo vamos a poner en la pantalla para que usted lo lea y le llegue a su corazón. Parte de lo que dice el numeral 1448, 1448, del diario de Sor Faustina, que nuestra Santa Faustina Kowalska.
Dice así: aunque un alma fuera como un cadáver descomponiéndose, de tal manera que desde el punto de vista humano no existiera esperanza alguna de restauración y todo estuviese ya perdido, no es así para Dios. El milagro de la divina misericordia restaura a esa alma en toda su plenitud. Así de maravillosos somos para Dios. Aunque dice ahí que fuéramos como un cadáver descomponiéndose, ya eso ya se murió, ya eso no sirve, ya eso no puede volver. No, eso es así para nosotros seres humanos. Pero ahí dice que para Dios, aunque todo estuviese perdido, Él puede hacer que tú te restaures completamente. Porque eres un ser maravilloso, creado por Él. Wow, tremendo. Ese es un numeral espectacular. Fíjate, creerle a Dios es muy difícil. Y creer, hacer maravillas como la hizo Jesús, es muy difícil. Y yo le digo a la gente verdaderamente que es normal que eso suceda. ¿Por qué? Porque nuestra condición frágil, nuestra condición de pecado, nuestra condición de impureza nos bloquea muchas veces. Pero ese no es el mensaje. El mensaje de Dios a través de Jesús es esperanzador. Solo pide que crean en Él. Y eso basta. Creen en el Señor Jesús. Porque si Él está con el Padre le va a conceder todo. El que invoca mi nombre, todo lo hará. ¿Qué sucede? Pedro y Juan narran en la historia, narra en los Hechos de los Apóstoles, cómo ellos fueron a la sinagoga y al borde de la entrada de la sinagoga encontraron a un tullido pidiendo limosna. ¿Sí? ¿Y Pedro qué le dijo? Pedro le dijo categóricamente, en el lleno del Espíritu, le dijo: yo no tengo ni oro ni plata, te doy lo que tengo. En el nombre de Cristo Jesús, el Nazareno, camina. El resultado de eso lo puede encontrar en Hechos de los Apóstoles capítulo 3. Eso trajo una consecuencia. ¿Qué consecuencia trajo? Que metieron preso a Juan y a Pedro. Pero como no pudieron demostrarle nada y ir en contra de ellos, tuvieron que soltarlos. Ese acontecimiento hizo que 5,000 personas cambiaran su vida para siempre y siguieran a Jesús. Porque utilizó a esos hombres, igual que tú y que yo, de carne y hueso, para hacer semejante maravilla. Por eso es que el Señor te dice y te promete: hey, cree en mí, cree que yo morí por ti, cree que yo resucité de entre los muertos para vencer a la muerte, porque ella ya no tiene poder sobre nosotros. Pero creer eso, hermano, depende de cada uno de nosotros. Y eso es promesa de Dios a través de Jesús. Como te dije, yo voy a traer hechos históricos. Y este es un hecho histórico bien impresionante. Miren, el Papa Inocencio VIII fue la primera persona que trató de recibir una transfusión de sangre de manera arcaica, ¿sí? De manera arcaica trató de recibirlo. ¿Pero qué sucedió? Todo eso fracasó. Y murió el Papa y murieron sus donantes de sangre. Porque la manera que lo hicieron fue rudimentaria. ¿Pero qué trajo con eso? Siglo XV. 4 siglos después se descubrió que los seres humanos tenían tipaje de sangre. Sí. Y eso dio pie a que ese tipo de sangre podía salvar vidas a través de esa sangre. Pero en ese transcurrir del siglo XV al siglo XIX, murieron muchas personas. Pero lo principal, ¿dónde nació todo?
en ese hecho de que el Papa Inocencio quisieron hacer la transfusión, pero fracasó. Y ahí comenzó el estudio de muchas personas para llegar al siglo XIX y encontrar la forma de hacerlo correctamente. Entonces, yo te voy a pedir que mires este video que te tengo, que es un recurso que vamos a exteriorizar porque fue en un lugar donde se dona sangre. A todos los que nos escuchan por la radio, vamos a ver a una persona que se le está extrayendo sangre. ¿Sí? La sangre está dentro de nosotros. ¿Sí? Se va sacando y va saliendo y va llenando un plasma. Ese método vino por siglos, estudiándose hasta perfeccionarlo al día de hoy. Hoy, con garantía y con certeza, se hacen transfusiones de sangre y salvan muchas vidas. Entonces, esa situación de que el Papa Inocencio VIII murió, da como éxito de que hoy muchas vidas se salven. Esa es una maravilla de Dios. ¿Cuál es el tema y cuál es el objetivo del tema de hoy? Valorar nuestra vida. La sangre es un signo de vida. ¿Por qué? Porque con ella tú puedes salvar a otras personas. Es más, Cristo Jesús derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Y esa sangre, al limpiarnos de nuestros pecados, nos dio vida. Entonces, si donamos sangre, vamos a salvar vidas. También igual que Jesús. Si usted compara eso con lo que dice el texto bíblico, usted va a hacer cosas iguales que la mía y aún mayores. Esa es semejante. Sí, porque dentro de nosotros, ¿qué más hay que dar, hermano? Nosotros tenemos mucho más que dar. Si no es la sangre, es algo que está dentro de nosotros para salvar vidas. ¿Qué es, hermano? Eso te lo dejo como tarea. Busca qué hay dentro de ti que tú puedas salvar vidas. Si es por donación de sangre, te invitamos a que lo hagas. Miren, ahora yo comparo las dos situaciones que sucedieron en la historia. Aquel Ferdinand fracasó, pero ¿quién salió beneficiado con su visión? El país, nuestro país. Sí, y el Papa Inocencio, por ese error que se cometió, y él murió, y muchos murieron, pero ¿qué resulta? Que hoy podemos donar sangre y dar vida a otras personas. Entonces yo me pregunto, ¿habrá sido fracaso en ambos casos? Contésteselo usted, hermano. Por eso que cuando nosotros donamos algo de nuestra vida, vamos a dar vida a otras personas. Por eso el valor de la vida es importante para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a saltar de alegría, vamos a saltar de júbilo y de gozo. ¿Por qué? Porque hicimos algo increíble, maravilloso, que está dentro de nosotros. Y eso es lo que promete Jesús. Ahora, yo te invito a que escuches con alegría esta canción que nos regala los hermanos de Alianza de Fe. Vamos a escucharla, hermanos. Adelante, señor director. ¿Dónde está
Recuerda, hermano, la buena obra que inició Dios en tu vida, Él la va a continuar y la va a perfeccionar el día de Cristo Jesús. Con este hermoso paisaje que el Señor nos ha regalado, donde está este balcón, la ciudad de Panamá, la bahía, todo lo que el Señor, la maravilla de la creación que nosotros como panameños el Señor nos ha regalado, nos vamos a despedir de este encuentro, dándole gracias a Dios nuevamente por el mensaje que nos ha llegado a nosotros y que les ha llegado a cada uno de ustedes. No se olvide de escribirnos, no se olvide de darnos su opinión. Que tengan un hermoso día. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Bendiciones. Feliz día. Presentamos Muéstranos el Camino, un espacio formativo para los adultos del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá.